Bueno, acá estamos de vuelta con identidad espiritual. ¿Cómo anduvieron con la tarea? ¿Se acuerdan la consigna para el trabajo práctico de hacer las dos columnas? Sí. Una con los hechos del viejo hombre, Sí. la otra con los hechos del nuevo, y había que poner en la lista lo que figura en los pasajes. Por ejemplo, para los hechos del viejo hombre, Vanidad de su mente. vanidad de su mente. ¿Qué más? Sí. Dureza del corazón. Dureza de corazón. Entendimiento entenebrecido. Entendimiento entenebrecido. Lenguaje ofensivo. Lleno de amargura. Ajenos de la vida de Dios. Desobediente. Rebeldía. Falgados. La Silvia. La Silvia. La Silvia. Falta de sensibilidad a las cosas buenas que quiere Cristo. Bien. Mentira, enojo, sostenido. Claro, sostenido. Bueno, se dieron cuenta cómo había que hacer, ¿no? Sí, sí. Y para los hechos del nuevo hombre, ¿qué encontraron? Justicia, santidad, Corazón de carne. Justicia, santidad. Oír al Señor y recibir sus enseñanzas. Hablando de verdad. El perdón. Bien. Bueno, se dieron cuenta cómo era, ¿no? Bueno, complétenla, porque, o sea, Nos podemos enojar, pero no. ¿usaron los tres pasajes? No se pongan sosos, Exactamente. Estamos airados, pero no podemos enojar. Sí. No, Misericordia. No pequen nomás. no, perdón. Mira todo eso. Obediente. Bueno, ahí ya tienen la hojita que sigue con el punto 4, que tiene como título estructura. Bueno, vamos a ver qué es esto de la estructura del ser. ¿Tienen 1 Tesalonicenses 5:23? y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser. Y Pablo ahí hace una división en tres, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Vamos a ver un poquito más adelante por qué hace esta división. Cuando se habla del ser, hay corrientes que lo dividen en dos partes. Dicen que el ser es bipartito. Entonces lo dividen en qué partes. Exterior e interior. O cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Bipartito, cuerpo y alma. Y la postura tripartita es la que mantiene esta que menciona Pablo. Y dividen espíritu, alma y cuerpo. En realidad, la posición bipartita incluye dentro del alma el espíritu, porque sería la parte inmaterial del ser, ¿no? Entonces, dentro del alma acomodan el espíritu. Se dividen en alma y cuerpo. En realidad, bueno, nosotros creemos que la Biblia fue inspirada por Dios y aceptamos la postura de Pablo, digo yo. Amén. ¿Sí? Sí. Pablo, ¿estamos de acuerdo con Pablo? Sí. ¿Espíritu, alma y cuerpo? Bueno, repito, ahora vamos a entender un poquito más por qué Pablo le da importancia al cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Vamos por la primera parte. ¿Vieron los circulitos que tienen, el circulito que tienen ahí? 3 círculos concéntricos en donde el más chiquito, el que está en el medio, le pusimos espíritu ahí, en el medio. En el segundo círculo está el alma y en el tercero el cuerpo. El espíritu es la parte que nos relaciona con Dios, es la parte más íntima de nuestro ser. ¿Está bien? Vamos bien ahí. Es lo que nos diferencia también del resto de la creación y del resto de los animales. El espíritu es esa parte en donde
el hombre se puede encontrar con Dios, en donde hay una búsqueda. Aunque nunca haya oído hablar de Dios, todo ser humano tiene un espíritu, una parte espiritual que lo lleva a buscar aquello que es trascendente. Esa es la parte en donde cuando uno conoce al Señor y le entrega su vida, en nuestra jerga evangélica usamos esos términos, ¿no? Le abrí mi corazón al Señor, le entregué mi corazón. O recibí a Cristo. Esas maneras de expresarnos intentan explicar que en esa parte más íntima de nuestro ser es donde vino a habitar el Señor en la persona del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, a habitar en nuestro espíritu, y es lo que nos ayuda a recomponer esa relación con el Señor. El alma, entonces, ¿qué es? Es el lugar en donde se asientan los pensamientos, las emociones y la voluntad. O sea, dentro del alma están los pensamientos, las emociones, los sentimientos y también la parte que nos motiva, que nos mueve, la voluntad. Y en la última, el cuerpo es la caja que contiene todo, ¿no? ¿Por qué está formado el cuerpo? Claro, o sea, todo lo material, los órganos, o sea, toda la parte física, que en su momento, dentro de la filosofía griega, de la filosofía en general, greco-romana, al cuerpo no se le daba mucha importancia, ¿no? Lo que hay que cultivar, ¿qué es para él? El espíritu. El cuerpo, bueno, hay que darle los gustos, los placeres de la carne. Lo que sí hay que tener en cuenta y buscar que cada vez se perfeccione y se eleve más es el espíritu. Por esa razón es importante lo que hace Pablo. Le da importancia también a la carne, al cuerpo. Varias veces en la palabra de Dios se habla de santificar también nuestro cuerpo. ¿Hasta ahí más o menos vamos bien en esto de las tres divisiones del ser? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, entramos en lo que sería la parte de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual también se podría resumir, que acá también puede haber algún debate con algunas posturas, en tres estados. Tenemos el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Sí? Lo tienen en la hojita, punto A, punto B, punto C. Tendríamos que definir qué es esto, ¿no? ¿Qué es el hombre natural? ¿Qué tienen en el punto A en la hojita? Cuando hablamos de hombre natural, nos queremos referir al ser que todavía no tiene el Espíritu Santo porque no ha creído. ¿Vieron el primer círculo que tienen ahí? Sí. ¿Qué aparece? Hay un círculo, hay una raya al costado, la cruz está afuera, está del lado izquierdo, y esa sillita dentro del círculo vendría a representar el trono del que gobierna, ¿no? Nosotros antes de conocer al Señor estábamos así, el Señor estaba afuera, nosotros gobernábamos nuestra vida, éramos los que estábamos sentados en el trono, hacíamos lo que queríamos y así nos iba también. ¿Y cómo se manifestaba ese hombre natural en su estilo de vida, en sus emociones? Bueno, ahí tenemos una filita, una listita fuera del círculo que muestra que ese hombre que es gobernado por sí mismo se caracteriza por la confusión, la frustración, la impotencia, la incertidumbre, duda, culpa, etc. Lo que veíamos también en la lista de los hechos del viejo hombre, ¿no? Esa listita nos ayuda a entender
la situación, pero también cómo se manifestaba esa vieja naturaleza, y ahí en esa lista podemos reflejarnos cuando no teníamos a Cristo en el corazón. El hombre natural, sin Cristo. ¿Quién se anima a leer el resumen de abajo del primer círculo? El hombre natural es aquel que maneja su vida como quiere, sin tener en cuenta lo que Dios le ofrece en Cristo. Para él los propósitos de Dios son incomprensibles. Hasta Dios mismo es incomprensible. Y por lo tanto, inaceptable. El que está sentado en el trono de su vida es el mismo, ego. Y por lo tanto, su entendimiento espiritual está entenebrecido, ajeno de la vida de Dios y con el corazón endurecido. Esta situación es provocada los que se dejan llevar por la corriente del mundo. Creen que no necesitan un Salvador, ni menos someterse a su voluntad. Y aunque en muchas ocasiones nos encontramos con buena gente, que aparentemente tienen una reputación envidiable, si no aceptan el señorío de Cristo porque desean vivir de lo que el mundo les ofrece, es porque están seducidos y gobernados por el enemigo de Dios, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, acá tenemos para quedar un rato, pero vamos a tratar de ver si lo podemos clarificar. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 2? ¿Tienen 1 Corintios 2? Ajá. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Existe el concepto de hombre natural en la Biblia? Sí. ¿Qué dice Pablo? Sí, pero el Claro, hombre natural. Pablo está hablando del hombre natural, o sea que encontramos que en la palabra de Dios existe esta idea del hombre natural, esta figura del hombre natural. Y Pablo la describe como ¿qué? No percibe las cosas. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe, no las ve, no las entiende, no las discierne, y para él es locura, le cuesta, le es imposible entender las cosas del Espíritu, y no las puede entender porque se tienen que entender cómo. Discernir espiritualmente. Por eso recién cuando el Espíritu Santo viene a habitar esa parte más íntima de nuestro ser, empezamos recién ahí a ver un poco más clara la cosa, empezamos a entender. Puede ser egresado de Harvard, puede ser el físico nuclear más importante del mundo, pero si no tiene el Espíritu Santo, las cosas de Dios, las cosas espirituales, no se trata acá de un entendimiento académico, intelectual, sino es algo espiritual. No las puede entender, les van a parecer locura porque se tienen que discernir espiritualmente. Efesios 4, 17 y 18, ¿qué dice? Esto digo, y quiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan a la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, separado de la vida de Dios, por su ignorancia debida a la pureza, a la dureza de su corazón. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en cualquiera, como decimos los chicos, andan en cualquiera, cosas vanas, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, si empezamos de atrás para adelante, por ahí se entiende mejor. Porque la razón es la dureza del corazón, que se resistió a lo espiritual de Dios, que vive su vida en la vanidad de su mente, dándose los gustos, viviendo de espaldas a Dios. Pero la razón principal es la dureza del corazón. Y por causa de esa dureza del corazón,
se mantienen en un estado de ignorancia de las cosas de Dios. ¿Tienen el entendimiento como? Es como un velo espiritual que no les permite ver o entender las cosas de Dios, y que también ese entendimiento entenebrecido hace que anden y vivan en la vanidad de su mente, en las cosas que son atractivas del mundo, en las cosas en los placeres, en la vida natural que no busca a Dios. Esto está bueno que lo aprendamos, que lo sepamos manejar, porque también nos ayuda a ver la realidad en aquel que no tiene al Señor en su corazón. ¿Por qué son así? ¿Por qué viven así? ¿O por qué no quieren saber nada con Dios? Como ponemos en el apunte, es como que a veces uno dice, si le falta nomás que venga a la iglesia, si es un tipo macanudo, ¿no? No tenemos gente así conocida, vecinos, familiares, que parece que lo único que le falta es que vengan con nosotros al culto. Pero hay algo que no les permite o crea una barrera que hace que esa persona, por más macanuda que sea, no quiera saber nada con Dios, o quiera seguir viviendo su vida. No, yo así como estoy bien. ¿No escucharon ese tipo de argumentos? No, eso a vos te hace bien, andá nomás. Andá. ¿Y por qué? Claro, porque cada uno es cada uno y le gusta vivir su vida a su manera. No se baja del trono, no se baja de la sillita. Él quiere mantener el control. ¿No éramos así nosotros también? Por eso está bueno que lo recordemos, porque nos va a ayudar a entender a esa persona que quizás está ahí, parece que está ahí, pero no termina de abrir su corazón al Señor. Es algo espiritual y hay que tratarlo espiritualmente. O sea, orar por la persona, pedir que el Señor trate con ella, que se genere la oportunidad para poder hablarle o lo que sea. Pero es algo espiritual, no es con argumentos, no es con apologética. Esto lo vemos en apologética, ¿no? No es con debate sobre filosofía, religión o política. No se trata de eso. Por ahí eso puede ser un camino, pero la cuestión es espiritual. Y decimos que esta situación es provocada por esta razón, ¿no? No te vayas. La baja a ella. Es la única que participa y me la saca. Pero también en esta parte he escuchado con la excusa del hecho de venir a la iglesia, normalmente lo saben decir, no, pero el ir a la iglesia, ahí van un montón que son hipócritas, que dicen voy a la iglesia, y es una justificación que tienen para negarse a venir a la iglesia. Lo utilizan, yo lo he escuchado muchas veces. ¿Para qué querés que vaya a la iglesia si ahí hay hipócritas que van y son estos, son el otro? Y si no vas a la iglesia por los que van, vas a la iglesia a conocer al Señor. Claro que puede haber de todo, pero el pensamiento de ir a la iglesia es ir a conocerlo al Señor. No estar fijándose en alrededor de cómo son, de qué tienen o algo. Pero una contestación muy común es... Sí, son esas excusas que aparecen para... Ojo, a veces son excusas razonables, entendibles, porque no dejan de tener su verdad. Pero, ¿qué es la iglesia? Bueno, ya vamos a definir. Pero es el lugar en donde venimos aquellos que venimos rotos del mundo, y es un hospital, como se dice también, en donde empezamos a conocer al Señor, a restaurarnos, a sanarnos. A mí también me han dicho,
Yo he traído gente a la iglesia y cuando vieron a algún ejemplar ahí adentro, este viene acá, y ay, te lo dejan entrar acá. Pará. Porque claro, en un pueblo en donde algunos se conocen y se conocen la vida, de repente se encuentran con alguien y se sorprenden. ¿Qué hace este acá? Si este es esto. Bueno, pero ahora está conociendo de Dios y cambiando su vida. Tiene que ser una oportunidad para dar testimonio del poder de Dios, ¿no? Pero bueno, siempre va a haber ese tipo de argumentos. ¿Qué dice Pablo también en Efesios, en el capítulo 2, del 1 al 3? Es como que ratifica esto que venimos diciendo. ¿Quién os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es la síntesis perfecta de lo que venimos hablando, ¿no? Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Se acuerdan cómo comenzamos, lo que éramos antes de conocer al Señor, cómo estábamos? Él nos dio vida. Anduvimos en otro tiempo, en ese estilo de vida, hasta que conocemos al Señor. Pero mientras tanto, ahí Pablo dice que andábamos o vivíamos conforme a ¿qué? Versículo 2. El príncipe de la potestad del aire. Por eso cuando decimos que esto es provocado, es porque hay una fuerza espiritual que opera sobre las personas que no tienen al Señor en su corazón y genera todo este ámbito de vida, este estilo de vida, que lleva a desobedecer o a no querer saber nada con las cosas de Dios. Nosotros hacemos lo que nosotros queremos, pensamos que es lo que nosotros queremos. Pero acá Pablo nos enseña de que eso tiene un origen y es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que cuando una persona tiene esa actitud de rechazo, que no quiere saber nada con Dios, que bueno, que yo así como estoy bien, todos esos argumentos aparecen como una consecuencia, como una respuesta a ese espíritu que está operando y poniendo eso. Uno piensa que es uno, pero no, es algo provocado, es algo que opera, que trabaja para que exista ese tipo de razonamientos o de posturas que se opone a la voluntad de Dios. Por eso decía, esto está bueno que lo entendamos para que podamos entender y ayudar a una persona que está cegada o que está confundida porque hay algo que está trabajando ahí en su mente. Entonces, ahí es donde tenemos que batallar, en la parte espiritual, y pedir que el Señor ponga luz en su corazón, en su mente. ¿Llegamos bien hasta el punto A? ¿Se entiende lo que es el hombre natural? Es el hombre que vive de esta manera porque hay algo que está operando y que provoca este estilo de vida. En el punto B nos encontramos con el hombre espiritual. Y en el circulito, ¿cuál es la diferencia con el primero? El Señor que estaba afuera, ¿a dónde está ahora? Y está sentado en el... Pero ¿quién está sentado ahí ahora, en el hombre espiritual? ¿Quién es el que gobierna esa vida? Cristo. El yo, el ego. En el piso. ¿Pero salió del círculo? No. No, sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Fue desplazado, le entregamos esa frase, ¿no? Le entregamos al Señor nuestro corazón, lo hicimos el Señor. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es el Señor, le estamos
reconociendo autoridad del que manda. Ahora el que manda es Él, ya no mando yo. Pablo decía, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya ahora Cristo vive en mí. Pero el tema es que en la realidad vemos que ese yo cada tanto pelea por volver a sentarse en la silla, ¿o no? Porque justamente si hubiera sido tan fácil hacer la oración de fe, entregarle el corazón al Señor y ya está. Ya a partir de ahí desaparecieron las obras de la carne, porque está Él gobernando. Pero la realidad, ¿cuál es? Seguimos luchando con nuestra carne, ¿o no? Cada tanto nuestro yo quiere volver a tomar el control, el volante, para manejar nuestra vida. Y estamos ahí. Y acá es donde entramos ahí a ver qué pasa. Pero ¿cómo no? Si yo me entregué al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué seguimos cayendo siempre en el mismo pecado? ¿No tuvieron nunca esa lucha? Pero si yo no lo quiero en mi vida, ¿por qué otra vez viene? Porque el espíritu que opera en los hijos de desobediencia sigue haciendo su trabajo. El enemigo, ¿qué hace? Intenta otra vez volver a la casa que ahora está limpia, barrida y adornada. ¿Se acuerdan esa enseñanza del Señor? El peligro de que esté vacía la casa hace que el espíritu que se va después quiera venir con 7 peores. ¿Se acuerdan la enseñanza del Señor ahí? Por eso la importancia de mantener nuestra vida llena del Señor, en comunión con Él. Bueno, pero eso es otro tema, pero tiene que ver con esto. Existe esa lucha permanente entre la carne y el espíritu. ¿Cuándo se va a terminar esa lucha? Cuando vuelve el Señor a buscar. Bueno, ¿están todos de acuerdo? Sí. Bueno, Buena expresión glorifica. claro, también esto está importante que lo entendamos porque algunos dicen, pero ¿será que yo me voy a ir al cielo si siempre estoy pidiendo perdón por mis pecados? ¿No tuvieron ese tipo de lucha también? Otra vez lo mismo. Y encima viene el enemigo y te dice, ¿viste? ¿Otra vez caíste en lo mismo? Vos estás jugando con Dios. Y hasta usa jerga religiosa. Estás pisoteando la sangre de Cristo. Estás jugando con la gracia. ¿A vos te parece que Dios te va a perdonar? No, vos sos de los míos, vos estás conmigo. Olvídate del cielo. ¿Qué hacemos? Insistir en el nombre de Jesús. Y si no sabe vos, que me decía uno una vez. No, pero es una realidad, es una constante. Pero hay una diferencia con aquel que tiene el Espíritu Santo adentro de aquel que no lo tiene. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando nosotros caemos en un pecado? Hay dolor o malos deseos. Algo. Y arrepentimiento. ¿Eh? Arrepentimiento. Arrepentimiento, pero ¿por qué arrepentimiento? Porque hay algo que genera convicción de pecado. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo que está en nosotros nos hace sentir mal por lo que hicimos, y aunque el enemigo venga con sus argumentos, el Espíritu Santo ¿a dónde nos lleva? Una vez que tomamos conciencia de nuestro pecado. A arrepentirnos, a humillarnos, ¿qué más? Si confesamos nuestros pecados, a llevarnos a pedir perdón. ¿Y qué hace el Señor si confesamos nuestros pecados? Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar. O sea que el hombre espiritual no es espiritual porque no tiene pecado, sino que cuando peca, el Espíritu nos lleva
a humillarnos en la presencia del Señor, pedir perdón. ¿Y qué hace también el Espíritu Santo? Otra de las funciones del Espíritu Santo, genera convicción de pecado, nos lleva al arrepentimiento, el Señor nos perdona y nos limpia. O sea, lo de 1 de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. El Espíritu Santo santifica. Nos ayuda a ir teniendo victoria sobre nuestras debilidades. Nos da fuerza para resistir. Va a llegar un momento en que el enemigo se va a cansar de tentarnos con la misma cosa, pero ya nosotros vamos a estar fortalecidos. Vamos a verlo venir de lejos y en el nombre de Jesús lo podemos resistir. ¿No ha pasado eso? ¿No nos ha pasado eso? Al principio sí, nos hacía caer en lo mismo. O mantenía adicciones que eran difíciles de soltar. Pero con el tiempo tenemos testimonios en la iglesia de personas que fueron libres de eso porque permanecieron en el Señor y lucharon contra eso. Y llegó un momento en que vencieron. Por ahí después con el tiempo, ¿qué hace el enemigo? ¿Por dónde vuelve? Por el parte débil. Por el lugar que él conoce. Porque el enemigo, los demonios, ¿qué hacen? A este yo lo conozco, a este le gustaba esto. Acá este era fácil de conquistar o de tentar porque le gustaba esto. Vamos a volver por el mismo lugar. Pero cuando se encuentra de que esa puerta está cerrada y que ya no damos lugar para que pase por ahí, se le queman los papeles, pero no es que desiste, sino que va a buscar otro lugar, ¿o no? O sea, está bien, por acá ya no lo puedo, pero vamos a ver, porque aparte de esto le gustaba esto otro. Entonces va a buscar otra entrada. Esa es la dinámica de la vida espiritual en un hijo de Dios. No es que ya el pecado no nos va a afectar más, ni no tenemos que pedir perdón todos los días por nuestros pecados, sino que todos los días tenemos que buscar la gracia de Dios, pedir perdón por nuestros pecados, los conscientes, los inconscientes, ¿no? Que también a mí más de una vez alguien me hizo un comentario o me vino a pedir perdón a mí por algo y yo digo, ¿y esto de dónde salió? Sí, porque vos habías dicho esto y resulta que después tengo que terminar yo pidiendo perdón. ¿No les pasó eso? Claro, a veces son inconscientes, a veces metemos la pata y no nos damos cuenta. Pero que a veces el enemigo puede usar para poner tropiezo en otro. Entonces tenemos que pedir perdón también por eso. Y esta dinámica es lo que nos lleva a fortalecernos. ¿Pero por qué? Porque ahora está el Espíritu Santo. Antes, cuando no teníamos el Espíritu Santo, ¿sentíamos remordimiento? ¿Sentíamos convicción de pecado? ¿Nos dolía pecar? ¿Nos gustaba pecar o no? Disfrutábamos eso. Nuestra carne se daba sus gustos, sus placeres. Pero esa es la diferencia que a nosotros nos tiene que alentar. Si hay algo que nos lleva a arrepentirnos, es porque está el Espíritu Santo en nosotros y nos guía para que restauremos nuestra comunión con el Señor, pidamos perdón, nos limpiemos. Esa es la característica del hombre espiritual, tiene el Espíritu. Ahora, lo que se manifiesta en la vida del hombre espiritual, ¿qué es? Afuera del circulito. Perdón, la paz, propósito, esperanza. Y todas las evidencias del nuevo hombre que tienen en la lista de la tarea que tan diligentemente hicieron. En Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo hablábamos ya en la primera clase. ¿Qué somos? Ahora, hijos de Dios. ¿Podés seguir leyendo, Adri? Dice, empieza el principio. El hombre espiritual, este segundo círculo, representa a la persona que ha invitado a Cristo y entra en su vida, cediéndole el trono para que Él la gobierne. En Juan 1:12 vemos que todos los que recibieron a Cristo, creyendo en Él, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si los recibimos, tenemos en nosotros vida eterna.
Primera de Juan 5, 11 y 12. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Romanos 8, 16, el Espíritu Santo primero trabaja desde afuera, haciéndonos tener conciencia de nuestra situación delante de Dios y nos convence de que somos pecadores. Juan 16, 8. Luego, después de haber oído, creído, el Espíritu Santo ingresa a tomar su lugar en nosotros. Romanos 5, del 1 al 5 y Gálatas 3, 2, 3, 4, 6, Efesios 1, 13, 3, del 4 al 7. Cuando el Espíritu Santo toma el control, comienza a trabajar en el alma, fundamentalmente en la mente, transformándola para que podamos entender lo que antes era incomprensible e informándonos aquellas cosas que ahora tenemos en Dios. 1 Corintios 2, del 9 al 12 y Romanos 12, 2. A partir de este momento comienza un proceso de santificación que afecta a nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Gálatas 5, 22, 23, Colosenses 3, 5, 17, Efesios 4, 22 al 32. También como consecuencia de este proceso, nuestro cuerpo es afectado. Muchas de las enfermedades de origen psicosomático revierten sus síntomas hasta curarse completamente. Proverbios 3, 5 al 8, 4, 20 y 22. Decíamos, y mencionamos en el comentario de la hoja, en nuestro espíritu natural, en el hombre natural, ¿quién estaba gobernando en el tronito ese? No, nosotros. Pero hay algo, esto es hermoso, esto es espectacular, sobrenatural, ¿no? Pero tiene que ver con la obra del Espíritu Santo que hace que cuando escuchamos el Evangelio, porque la fe viene por el oído, ¿no? La palabra de Dios, el Evangelio de salvación. ¿Y dónde trabaja eso? En el Espíritu. Viene a habitar en el Espíritu en el momento en que creemos, en que entendemos ese mensaje y deliberadamente, voluntariamente, decimos, yo quiero eso. Tomamos conciencia de nuestra realidad espiritual y entendemos que necesitamos un Salvador. No es algo que nosotros decidimos por nosotros. Es algo que el Espíritu Santo opera en nuestra mente para que por un momento veamos esa luz, entendamos ese mensaje, pero es Dios el que toma la iniciativa para que entendamos el mensaje a través del Evangelio y digamos, sí, yo necesito un Salvador. Señor, perdona mis pecados. ¿A dónde viene el Espíritu Santo? Viene acá, a esta parte. Y desde acá comienza a operar en el resto de las áreas de nuestro ser. Decimos que en el alma habitan, ¿qué cosa? Pensamiento. Emoción, La voluntad. Pensamiento, emociones y... voluntad, No sé cómo hago para escribir así. Bueno. Nuestra mente ahora es afectada por la obra del Espíritu Santo en nosotros y comienza a hacernos ver lo que antes no veíamos. Empieza a quitar el velo. Lo que antes no entendíamos de la palabra de Dios, ahora lo entendemos. ¿No sucede eso? ¿Pero por qué? Porque ahora es el Espíritu Santo el que nos está haciendo entender eso. Pero aparte también, nuestras emociones, nuestra voluntad es afectada por el poder del Espíritu Santo y por la obra de la palabra de Dios en nosotros. Empezamos a entender y empezamos a modificar conductas. Ah, esto estaba mal, mirá. No, si esto estaba mal, si Dios me dice en su palabra que esto no es su voluntad, ¿qué hacemos? No quiero más esto en mi vida. La voluntad
también es afectada por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y nos va limpiando, nos va santificando. Y lo asombroso también es que nuestro cuerpo también es tocado por la obra del Espíritu Santo. Cuando uno escucha decir que por su llaga fuimos nosotros curados, nos estamos refiriendo a esto. La obra de Cristo, la salvación por su sacrificio, provoca también sanidad en nuestro cuerpo. Hay diferentes tipos de sanidades, ¿no? Pero la obra del Espíritu Santo tiene que ver con eso. La salvación afecta todo nuestro ser. Podríamos resumirlo en esa frase. Cuerpo, alma y espíritu. Bueno, el pasaje ese de Isaías a veces no se usa correctamente y hay que explicarlo. Porque es como que, ahí está, ya está, por su llama, no nos enfermamos nunca más. ¿Es así? No. Pero a veces escuchamos decir que, bueno, ya está, listo, el Señor me sanó, no pará. Bueno, el Señor trata con nosotros y si quiere tocar nuestro cuerpo para tratar con nosotros, lo va a hacer. Pero esto es lo maravilloso. La obra de Cristo en nosotros restaura todo nuestro ser, no una parte, todo nuestro ser. Es afectado por la obra del Espíritu Santo porque pasamos a ser espirituales porque dejamos que el Espíritu Santo haga ese trabajo. Los pasajes esos que están ahí son importantes. Yo les decía, a ver, vamos a Romanos 6, 12 y 13 y 1 Corintios 6, 19 y 20. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es clarito Pablo, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué está destacando Pablo? ¿Qué parte de nuestro ser? El cuerpo. No reine pues, ¿qué cosa? El pecado. ¿En dónde? En vuestro vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, Pablo era consciente, pero que nosotros también, por esto que venimos viendo, que nuestro cuerpo antes venía acostumbrado a una serie de placeres y de gustos y de hábitos. No es cierto, Pablo a propósito cita esto en el mundo gentil, porque la influencia de ese mundo gentil era una influencia greco-romana, con la filosofía greco-romana, con la religión politeísta de ese tiempo, en donde había templos dedicados a la prostitución, en donde había orgías, en donde se daban todos los gustos. No, pare muchachos, dice Pablo. No dijo pare muchachos, pero no es así. Ya no tiene, tampoco el cuerpo tiene que seguir sometido a los placeres de la vieja naturaleza. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Y en Corintios qué dice? ¿Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Clarito? Espectacular. Los versículos anteriores dicen, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Está clarito? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está ahí, está dentro. Está.
Si nosotros atentamos contra nuestro cuerpo con cosas que ofendan al Señor, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo? No se va, no sale del círculo. Pero ¿a dónde pasa a estar? Lo bajamos de la silla de un cachetazo. No, bueno, digo yo. Pero desplazamos, no, yo quiero sentarme acá y yo quiero hacer lo que yo quiero. Bueno, esto es lo que sucede todavía mientras estemos en este cuerpo y en esta dimensión de tiempo y espacio hasta que el Señor venga. Vamos a estar con esta lucha. Cada tanto vamos a querer manotearle al Señor el volante y manejar nosotros. Pero el Espíritu Santo va a generar en nosotros lo que venimos hablando, ¿no? Esa convicción de pecado nos va a hacer sentir mal para que nos arrepintamos y cambiemos. Si nosotros luchamos contra el pecado, no tenemos por qué temer nuestro destino eterno. Porque estamos, creo que lo hablamos la otra vez, díganme porque el abuelo se olvida. Mientras estemos en esa dimensión, en esa lucha, buscando la santidad, no tenemos por qué temer la segunda venida del Señor por si en una de esas estamos flojos de papel y nos quedamos. No, si estamos buscando de esa manera, afirmarnos en la fe y buscar la santidad, luchar contra el pecado, igual el Señor nos va a llevar con Él porque estamos en esa batalla. El problema es con aquellos que se relajan demasiado y aunque vengan a la iglesia, siguen viviendo y dándole el gusto a la vieja naturaleza, siguen con el viejo hombre. Entonces siempre ahí surge el interrogante, ¿habrá creído? ¿Habrá estado el Espíritu Santo ahí? ¿O solamente era un simpatizante? En los últimos tiempos va a haber mucha gente en muchas congregaciones. Pero ¿eso quiere decir o es garantía de que cuando venga el Señor se van a ir con Él? ¿Se van a ir al cielo por asistir a una iglesia? Todo se manifiesta por los frutos, ¿no? Una vida que por ahí uno dice, mirá, fulanito, fulanita, perfil bajo, no se nota mucho, no sobresale, pero resulta que tiene el Espíritu Santo y aunque uno no vea ciertas cosas, hay una obra de Dios que se manifiesta por una vida cambiada. Acá han entrado personas que venían dobladas, encorvadas, con cara triste, angustiadas. No se le conocía una sonrisa. Cuando uno se acercaba para saludar, había reacciones que era como que había una barrera, temor. Cuando conocen del Señor y empiezan a afirmarse en la fe y a descubrir el amor de Dios, los que venían jorobados se empiezan la postura, la cara, la sonrisa, no podían dormir de noche, ahora duermen de noche. La paz de Dios que empieza a gobernar sus corazones. ¿Obra del Espíritu Santo o no? Que no solo trabaja en el alma, sino que trabajó en el cuerpo. Gente doblada que ahora uno los ve derechito, amargados y tristes y ahora sonríen y viven en el gozo del Señor, fruto del Espíritu Santo. ¿Es hermoso eso o no? Bueno, sí, puede padecer. Me acuerdo de. ¿Qué hora es? Oh, ya son las 8. Del testimonio de Blandina. Ya a veces lo cuento. ¿Alguien escuchó el testimonio de Blandina? ¿Lo leyó el testimonio de Blandina? ¿Quién fue Blandina? Bueno, son las cosas que lee el Triqui. Ahí les recomiendo si pueden conseguir. Hay una enciclopedia, no llega a ser una enciclopedia así grande, importante. Es una colección de libros sobre la historia de la Iglesia, de Justo González. Capaz que lo conocés vos, Justo González. Historia ilustrada del cristianismo. Justo González. Muy, muy linda, muy práctica. Bueno, hay una parte que habla de la era de los mártires. Se divide en eras. La era de las tinieblas, la era de
Bueno, la primera tiene que ver con la era de los mártires. Y cuenta, hay documentos, porque los romanos documentaban las muertes en el Coliseo, o los que eran juzgados por la fe en Cristo. Había todo un procedimiento y todo eso quedaba registrado. Dentro de la historia de los mártires aparece una hermana Blandina. Y parece que el nombre se ajustaba a su temperamento, porque parecía chiquita, no tímida, no hablaba, no se le escuchaba una palabra, Blandina. Pero cuando estaban a punto de salir a la arena del circo, algunos hermanos que estaban preocupados por Blandina decían: ¿soportará? ¿No negará la fe? Claro, porque la veían así flojita. Y estaban preocupados por Blandina. Y llega el momento de que salen a la arena del circo, y en ese momento creo que eran fieras, eran leones que tiraban al circo para que se comieran los cristianos. ¿Qué hace Blandina? Sale y empieza a cantar, empieza a alabar al Señor, y empieza ella a alentar al resto de los hermanos que estaban ahí. Y es como que es transformada por el Señor, por el Espíritu Santo, y sale, y ella termina entregando su vida por su fe, pero con un gozo y alabando al Señor y alentando ella a los que pensaban que ella no iba a resistir. Son testimonios hermosos, ¿no? O sea, alientan nuestra fe, porque hablan de una obra sobrenatural del Espíritu Santo en alguien que aparentemente por ahí no lo soportaría. Me imagino también a Esteban cuando es apedreado. ¿Qué vio Esteban? Yo creo que en momentos difíciles, cuando uno parece que no tiene fuerzas, ahí es donde aparece el Señor y te hace ver algo que los demás no ven. O pone paz en tu corazón, o te hace sentir seguro en una situación que quizás sea inmanejable para otros, pero en un cristiano hay paz. Y eso uno hasta ese momento uno no sabe si va a poder resistir, pero es ahí donde viene el Espíritu Santo a asistirnos y a confortarnos y a darnos nuevas fuerzas. Eso es lo hermoso de la vida cristiana, ¿no? Tener el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a eso, a alentar nuestra fe. Y bueno, yo espero que sirva esto también para que nos alentemos. ¿Somos espirituales o somos carnales? Bueno, estamos en la lucha. Estamos en la lucha. No, lo que pasa es que en realidad me equivoqué, porque la pregunta ¿cuál fue? ¿Somos espirituales o somos carnales? Todavía no vimos el hombre carnal. Vimos el hombre natural y el hombre espiritual. La próxima clase vemos el hombre carnal. Claro, por eso no respondieron, ¿no? Claro. Bueno, vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por el testimonio de tu palabra. Te agradecemos por la exhortación que se nos da a ser llenos de tu palabra, para saber las armas que tenemos, los recursos, que no estamos obligados a pecar por más que seamos tentados. Te damos gracias porque tú nos has dado la victoria en toda situación que nosotros enfrentemos. Y eso es obra tuya. Y rogamos, Señor, que tú nos bendigas para que todas las cosas que estamos considerando formen parte de nuestra vida, que sean parte de la estructura que nos sostiene y que no nos permite caer. Gracias por tu palabra tan claramente presentada hoy. Y bendícenos al volver a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.